Puta madre, cómo chingan estos mocosos que se ofenden por todo. Me cago en la puta generación de mazapán. Si sus padres los siguen educando de esa manera, vamos a crear una generación de maricones ofendidos sin sentido. No, God, please, no, 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 no. Güey, ya. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, esta semana les traigo un tema bastante controversial para su tipo, pero debido a que algunos serán sensibles a esto y otros puede que no, pero bueno, así pasa. Y este video será especial debido a que es un mensaje para la generación que no le puedes hacer nada o que no puedes hacer tus actividades enfrente de ellos porque les da ansiedad. Se trata de la generación cristal o generación mazapán, pero su nombre oficial sería generación Z, que cada vez más se están pasando de la raya al querer promover iniciativas para que cancelen series o se dejen de tocar o realizar canciones solo porque sean políticamente incorrectas. Pero lo curioso es que a ellos les gustan otras cosas que para nosotros son políticamente incorrectas, como el reggaetón. Sí, así es. Sigo sin entender por qué mientras nosotros no nos metemos con sus gustos, ellos se meten con los nuestros, llegando incluso a amenazarte con tonterías. Pinches nenazas, mejor váyanse a tomar por culo. Estoy cansado del mundo, de la gente. Las cosas como son, ¿no? Ya que es curioso porque recientemente están pidiendo la cancelación de la banda Molotov. La razón principal de que quieran que se desintegre la banda es por la polémica de la canción de 1997 llamada Puto, así literalmente. Además de que la portada del álbum donde está incluida la canción también les ha sido objeto de crítica debido a que muestran las piernas de una mujer en posición muy provocativa. El álbum en cuestión se llama ¿Dónde jugarán las niñas?, que además es el primer álbum que lanzó la banda, pero no solo con la música, sino también con la televisión, especialmente con las series animadas con fuerte carga de comedia y sátira, a que salieron antes de la década de los 2000, es decir, alrededor de la mitad de la década de los 90, incluso con series que precisamente empezaron en la década de los 90, pero debido al éxito y a la controversia que han provocado, todavía siguen al aire con nuevos capítulos como por ejemplo Padre de Familia o South Park. Pero primero, antes de ir de lleno con las series para adultos, vamos a enfocarnos con las infantiles. Empezamos con Animania, serie creada por el legendario productor y director de cine Steven Spielberg, producida por la Warner Brothers, que estuvo al aire desde el 13 de septiembre de 1993 hasta el 14 de noviembre de 1998. Recientemente ha causado la ira de la generación cristal debido a que están denunciando que tiene contenido machista, sexista, y esto se dieron cuenta debido a que en países como México se está retransmitiendo por el canal Azteca 7 de TV Azteca. Anteriormente se transmitía por el canal 5 de Televisa, por lo que a los pocos días exigían la cancelación de la retransmisión por considerarla políticamente incorrecta debido a que el diseño del personaje de la enfermera es muy provocativa, además de que Yako y Wako, los protagonistas de la serie, la hostigan frecuentemente. Además de que cuenta con escenas violentas que no son aptas para una serie de ese tipo. Dejo a tu criterio qué se consideraría violento para esas series y así decirle a esos tipos que ven series peores que son políticamente incorrectas, como Ricky Morty por ejemplo. Además de que esa misma generación que se ofende idolatra series que esas sí no son aptas para ese público, tales como las narcoseries. Se tenía que decir y se dijo. Estoy cansado del mundo, de la gente. Que en la última década del 2010 fueron creciendo en aumento y por ende en popularidad. Entre las series de que esta generación de ofendidos ve son El Señor de los Cielos, El Chivo, El Capo, El Cartel de los Sapos, Rosario Tijeras y La Reina del Sur, solo por mencionar alguna de ellas. Y esas sí no dejan ninguna enseñanza, dejan una enseñanza muy pobre. Y que eso sí, los que sí sabemos pedimos a gritos la cancelación y erradicación de ese tipo de contenido, porque como saben, los más pequeños que conforman esta generación de mocosos quieren imitar las acciones que se proyectan, como por ejemplo jugar al sicario, y así pasa con esas series que luego no basta con imitar todos los diálogos que dicen, ya que como bien sabemos, el 90%, creo que 95% de los diálogos que contiene son lenguaje soez. Incluso hasta las mujeres que salen ahí son las más groseras de toda la serie, como por ejemplo Mónica Robles,
del Señor de los Cielos, o la propia Rosario Tijeras, especialmente la versión mexicana. Inclusive he visto que mujeres están tomando esas tipas como su modelo a seguir, y muchas de ellas ni siquiera son mayores de 18 años, muchas de ellas son menores de 15, 14, 13, 12 o incluso hasta niñas de 10 años, por ahí más o menos. ¡Ustedes son imbéciles! Y he notado mediante videos de terceros que estos niños recrean las escenas más violentas de las mismas, jugando a que secuestran a alguien o a que juegan al sicario. ¿Y por qué no lo dice la generación Mazapán? ¿Dónde están sus padres en cuanto se les necesita? Pues parece que están invisibles o también les lavaron el cerebro, porque parece que los padres están permitiendo que sus hijos hagan estos actos verdaderamente reprobables. ¡Ustedes son imbéciles! Pero bueno, alejándonos un poco de eso, vamos a enfocarnos en las series animadas que sí fueron hechas políticamente incorrectas a propósito, como por ejemplo South Park, la cual fue creada por Trey Parker y Matt Stone, quien además prestan sus voces a diversos personajes de la serie, incluyendo los protagonistas, claro. Desde que esta salió al aire el 13 de agosto de 1997 y manteniéndose a la fecha con 23 temporadas y más de 300 episodios, ha sido muy controversial desde el inicio, comenzando principalmente por su lenguaje obsceno, violencia extremadamente gráfica, burlarse de algunas celebridades y la cerecita sobre el pastel, burlarse de todos los personajes o figuras principales de la religión, entre las cuales destacan Jesús, Buda, Joseph Smith, Shiva y para el plato fuerte, el profeta Mahoma, a quien satirizaron en un episodio donde todas las personalidades se juntan para combatir a un poderoso mal. Algo similar como la Liga de la Justicia, pero de la religión. Y créanme, cuando lo vi al principio sí me dio mucha risa, pero cuando leí los comentarios sí me pareció muy fuerte y muy delicado. La mayoría de las críticas provenían de la población que es musulmana, especialmente de la pequeña comunidad que vive en los Estados Unidos. Y ahora estos episodios están siendo duramente criticados por la generación que se ofende por todo, y han escrito cartas, peticiones y demandas para que cancelen la serie. Pero los creadores, que son demasiado inteligentes, les han respondido muchas veces, diciendo que la razón de la que no cancelamos la serie es porque a pesar de que es muy controversial, es lo que hace que tenga mucho éxito, y a muchos de los televidentes no les ofende esos capítulos, al contrario, les hace mucho reír, incluyéndome a mí, ya que como televidente a mí no me ofendió la serie, al contrario, me hizo reír muchísimo. Así que si la generación cristal quiere respeto, que se lo ganen, que ellos respeten lo que sus mayores vemos, al fin y al cabo ellos tienen sus series políticamente correctas, y que ellos estén en su mundo y nosotros en el nuestro, por la paz. Bueno amigos, además no sé por qué se ofenden por algo tan violento que hay dentro de la psique de ellos, ya que como saben los chicos que vivieron por allá de los 90 o principios de los 2000 como yo, porque yo nací en los 90, incluso nuestros padres y abuelos crecieron precisamente viendo series animadas, que en esa época ya tenía un alto grado de violencia. Véase por ejemplo las fantasías animadas de ayer y hoy de los Looney Tunes, mayormente provocadas por los personajes principales, Bugs Bunny indirectamente, San Bigotes, Elmer Gruñón, entre otros. Tampoco olvidemos que en los segmentos del Correcaminos contra el Coyote, el personaje usaba cualquier medio para atrapar al Correcaminos, y recuerden que todas las trampas que adquiría de la compañía Acme eran defectuosas y siempre mostraban una escena violenta en la que el coyote terminaba lastimado, apaleado, aplastado, vilipendiado e incluso quemado. Otra cuestión también es que en el dúo de Tom y Jerry, recuerden que Jerry, a pesar de ser pequeño, de alguna u otra forma, siempre terminaba causándole daño a Tom, ya que además los gritos de dolor del gato, que era mucha violencia, ya que además de que Jerry luego usaba contra el gato armas, objetos extremadamente peligrosos como motosierras, agujas, machetes, o incluso se llegó a ver armas de fuego, no solo dentro de Tom, sino también dentro de las caricaturas de la época, y aún así a nosotros nos hacía muchísima gracia y no nos ofendía, porque a pesar de que nos querían prohibir ver esas animaciones por el contenido de las mismas, pero aún así nos las arreglábamos para verlas hasta que al final las aceptaron. Pero después de casi 80 años se les ocurre a estos mocosos prohibir esas animaciones. Recuerden amigos, hasta en los mismos programas lo dicen, todo el contenido de la serie es pura ficción y no debería ser imitado por nadie. Así que amigos míos de la generación Mazapán, si quieren tener respeto,
por favor gánenselo. Empiecen primero por respetar nuestros gustos, ya que ustedes no paran de criticar nuestras series, videojuegos o géneros musicales. Para ustedes todo es una ofensa, siendo que los que ustedes hacen es peor, amigos. Si nos respetan, a nosotros les aseguro que también los respetaremos. Solo así podremos hacer de esta sociedad a una sociedad políticamente correcta. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. Muy bien, amigos, antes de despedirme, pues sabemos en IRC Media lo que está pasando en Líbano, especialmente en la capital, Beirut. Sabemos que recientemente se estaban recuperando del golpe que había dejado la contingencia y sucedió una explosión. Así que de parte de IRC Media y todo el equipo en general, les mandamos un gran saludo y esperemos que puedan salir de esta. Recuerden que las heridas cicatrizan bien rápido y que de todos aprendemos de los errores. Recuerden que ojalá y esperemos que agarren a los responsables causantes de esta tragedia. ¡Ánimo! Les mandamos todas las oraciones para Líbano. Es hora de los saludos. Mando un saludo a Joan Sosa Oficial, a José Ortiz, al equipo de la maestría de la Universidad del Noreste, conformado por José de Jesús Sánchez Carreño, Jairo Josué Contreras Valderas, Irujari Hernández, Ariadna García, Susana Sánchez, Salomón Melo, Pedro Hugo Mares Jaramillo, Belén de Lona, así como a su novio Alejandro Martínez Aguirre, a Meriwis Lobato, a Pablink, al Gamer Analítico, a Yesenia Alejo, a Claudia Lanájera, al dúo Iron Chic, David y Marina, a Carlos Rivera del canal Historinarte.tv, a Pinteno. También le voy a mandar un saludo al equipo de Inorrey conformado por Alfonso Vera Barajas, Félix Cruz Morales, Vladimir Morales, Yesenia Reyes y Yacer Mor, a Armando Cruz Zavala, a Edson Yair Jasón Delgado, mejor conocido como Alba, a Valera Nicole Peternel Cuervo, a Paola Cuervo, a Denise Cuervo, a Fabricio Cuervo y Diana Cuervo Gómez, y a Mayra Paola Rodríguez, todos ellos que nunca se pierden ningún video de IRC Media. Saludos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.